El tema que vamos a desarrollar a continuación es la historia de Wolfgang Amadeus Mozart y su hermana Nannerl. En el periodo en el cual nos encontramos es en el llamado clasicismo, que abarca desde el siglo XVIII hasta principios del siglo XIX. El clasicismo es un periodo cultural que se ubica entre los periodos del barroco y el romanticismo. Vamos a hablar primero del contexto histórico del clasicismo, porque el siglo XVIII, en el cual está el mismo, es denominado el siglo de las luces, el cual está dominado bajo un movimiento intelectual llamado Ilustración. El objeto del hombre ahora es comprender e imitar la naturaleza a través del uso de la razón. El sistema de gobierno que se utiliza es el llamado despotismo ilustrado, que es el sistema de los antiguos regímenes europeos, pero adopta las ideas filosóficas de la Ilustración. Bien, ahora se van a hacer obras para el pueblo, pero a la hora de tomar decisiones no le van a dar importancia a la palabra del pueblo. Ellos no tienen voz de voto. Por eso el lema del despotismo ilustrado: todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Además, también hay un ascenso muy grande de la burguesía en este periodo hacia amplios hasta sectores políticos y económicos, y esto va a tener consecuencia en el mundo de la cultura y de la música. Bueno, y ahora los artistas van a encontrar en la burguesía un nuevo público que paga por apreciar sus obras. Bien, y el hecho histórico más importante va a ser la Revolución Francesa del año 1789. Bueno, las teorías políticas ilustradas van a conducir a este hecho que va a romper con las monarquías absolutas. El lema de la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad, va a ser llevado a todos los contextos, incluido el artístico y cultural. Ahora vamos a hablar de las influencias que tiene el clasicismo, que tiene dos influencias. Primero, como su propio nombre lo indica, se inspiró en los patrones del arte y pensamiento del mundo clásico. Cuando hablamos de mundo clásico decimos la antigua Roma y la antigua Grecia, que lo que se destacaba era la belleza, el equilibrio y la sencillez de las obras. Bien, se trataban de imitar aquellas obras y perfeccionar. Y la otra influencia va a ser la de los periodos culturales desde la Baja Edad Media, bien, que son los valores del Renacimiento, la perfección que caracterizan al humanismo. Bueno, el clasicismo va a asumir todo ello y va a hacer que las personas quieren lograr la perfección a través del arte. Bien. Hablando de la pintura, primero hay que decir que este es un periodo en el cual no se destaca mucho por la pintura, no tuvo la influencia que tuvo, por ejemplo, la música, pero sí llega como una alternativa a lo que es la pintura barroca. Lo que se hacen en las pinturas es reproducir las escenas históricas y mitológicas. En las características se puede ver que se van a ver siempre las figuras en el centro de la composición, no hay violentos contrastes ni actitudes exageradas, y además ahora siempre va a predominar el dibujo sobre el color. Estas características yo creo que se pueden apreciar muy bien en la obra llamada La muerte de Sócrates, que la van a tener ahí, de Jacques Davis. Bueno, y hablando un poco de los pintores más famosos de la época, van a estar los italianos Carracci, Reni y Lanfranco, que estos van a pertenecer al llamado clasicismo romano boloñés, que era donde estaban los principales pintores de la época. Y en Francia van a estar Jacques Davis, que acabamos de ver una pintura, y Charles Le Brun, que estos van a marcar el estilo oficial de la época. Bien, bueno, estas pinturas para la gente de élite en Francia van a ser consideradas de gran gusto. Hablando de las esculturas, estas básicamente consistieron en perfeccionar y embellecer las antiguas culturas griegas, también las romanas, pero se van a centrar más que nada en las griegas. Se hacían con mármol blanco porque en aquella época se hacían así, y lo que se destacaba es la noble sencillez y la belleza de las mismas. Las figuras más importantes en este contexto van a ser Antonio Canova, Jane Ayton Hudon y el danés Bertel Thorvaldsen, que se va a destacar más que nada en las esculturas griegas. Bien. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de la literatura en el clasicismo, que ya empieza a tener un papel mucho más importante. ¿Por qué? Porque el fenómeno de la ilustración
va a permitir que ahora haya mayor cantidad de lectores, sobre todo de la burguesía. Y ahora los escritores van a poder tener una fuente más de sustento. Ahora de la novela se va a pasar al ensayo como género divulgador de ideas por excelencia. Y bueno, la literatura neoclásico lo que va a hacer es una crítica a las costumbres, ¿bien? Porque le va a dar mucha importancia a la educación, al papel de la mujer y a los placeres de la vida. Y ante los excesos de barroco y rococó, el clasicismo literario se impuso más que nada la búsqueda de la corrección, de la orden, de la armonía, de la forma. Los primeros ilustrados en hacer algo distinto a la literatura barroca van a ser los franceses Voltaire, Montesquieu y Rousseau, que estos son como los máximos exponentes. Además, bueno, en el Reino Unido aparecen las novelas de aventuras, tiene mucha importancia. El máximo exponente es Alexander Pope, que aquí a mano derecha van a tener una de sus obras, y va a empezar a tener gran importancia lo que es la fábula, que las fábulas son animales o cosas inanimadas que hablan como si fuesen seres humanos. Además, en España se le va a dar mucha importancia todavía a la poesía barroca. Y ahora vamos a hablar del contexto musical en el clasicismo, que es sin lugar a dudas el más importante. Las características de la música clasicista va a ser que es refinada, elegante, contenida, equilibrada, se va a basar en melodías simples y la estructura va a ser ordenada y regular. Las formas musicales son 4, la llamada sonata clásica, la sinfonía, el concierto y el cuarteto de cuerdas. A continuación van a tener unas imágenes de lo que es una sonata clásica y un concierto, ¿bien? Hablando un poco más de las características, la melodía en el clasicismo era una melodía clara, sencilla y equilibrada. La textura era más ligera y clara de lo que era la música barroca. Ahora se va a tender a la homofonía y la melodía va a empezar a ser acompañada, ¿bien? Por ejemplo, con acordes, y de esta manera se va a ir abandonando el bajo continuo. El estilo de la época era un estilo elegante y simple. Luego va a llegar a la ópera, que ya vamos a hablar más adelante, un carácter más cómico sentimental, que es la ópera bufa, pero esto ya lo vamos a estar repasando enseguida. El ritmo que se manejaba era sencillo, regular y con silencios intercalados. No era aquel ritmo que se manejaba en la música barroca, que casi no había silencios, ¿bien? Y en la instrumentación y orquestación, la música instrumental ahora va a ser más importante que la vocal, y se van a sentar las bases de lo que es la orquestación moderna. Y ahora, como recién mencioné, vamos a hablar de una reforma muy grande que hay en la ópera en este periodo, que es que se pasa de la ópera seria a la llamada ópera bufa, ¿bien? La ópera bufa era una ópera más de carácter sentimental o cómico. Que la reivindica es el señor Christoph Gluck, quien va a crear la primera ópera reformada, que es Orfeo et Eurídice, en el año 1762. Las principales características de esta nueva ópera es que ahora van a haber recitativos más extensos, va a haber un equilibrio entre el texto y la música, no va a haber virtuosismo vocal, no va a haber silencio al final de las arias, y el coro va a empezar a ser como parte de la acción. Ahora voy a pasar a un punto muy importante de lo que es la música en el clasicismo, que es cómo vivían los músicos en el clasicismo. Porque la mayoría en esta época eran mantenidos por los mecenas. Los mecenas eran la gente que tenía un gran poder económico y contrataban artistas por un tiempo determinado y les encargaban obras, ¿bien? Por eso se puede decir que los artistas en esta época son empleados de los mecenas. También podían trabajar para cortes o arzobispados. El primer músico que logra ser independiente y logra vivir de su propia música es Ludwig van Beethoven, del cual vamos a hablar ahora en un momento. Bueno, y aquí yo también voy a marcar lo que son los grandes representantes del clasicismo, el cual son el primero, Franz Haydn, que es un compositor austríaco conocido como el padre de la sinfonía y del cuarteto de cuerdas, por el legado que deja estos instrumentos. Vivió durante toda su vida en Austria y desarrolló gran parte de su carrera para la
corte rica y aristocrática de la familia Esterházy de Hungría. Se dice que tuvo una estrecha amistad con Wolfgang Amadeus Mozart y fue profesor de Ludwig van Beethoven. En total compuso 104 sinfonías y obras para piano. El otro representante es Ludwig van Beethoven, que este fue un compositor, director de orquesta y un virtuoso pianista alemán. El legado musical de él va desde el clasicismo hasta el romanticismo. Es más, los artistas del romanticismo se van a inspirar en él. Es uno de los músicos más influyentes de toda la historia y también es pieza principal en el clasicismo. Como dije recién, Beethoven fue el primer músico que logra vivir de su propia música. Su música básicamente eran temas largos y desarrollados para poder extenderse en la composición. Él lo que busca es la libertad creativa. En total compone 9 sinfonías y una sola ópera que es Fidelio. Bueno, ahora vamos a hablar del artista que yo he preparado, que es Wolfgang Amadeus Mozart. Él nace en el año 1756 en Salzburgo, Austria. Fue un compositor y pianista del antiguo arzobispado de Salzburgo. Mozart es el máximo exponente del clasicismo y uno de los músicos más influyentes de toda la historia. Fue hijo de Leopold Mozart y de Anna Maria Mozart y tenía una hermana llamada María Ana Mozart, a la cual la llamaban Nannerl, de la cual, bueno, ya nos vamos a desarrollar más adelante. Se dice que tuvo 7 hermanos más, pero ellos murieron debido a la alta mortalidad infantil que había en la época. Bien, solo sobrevivieron ellos 2. Mozart era considerado un niño prodigio por el talento que tenía desde pequeño para tocar música. A los 4 años de edad ya su padre le enseñó a tocar el clavicordio y a los 6 años ya tocaba con destreza el clavecín y el piano. Además que ya podía leer música a primera vista y tenía una capacidad impresionante para improvisar frases musicales. Definitivamente Wolfgang no era un niño común y corriente. Su hermana Nannerl tenía un talento muy parecido al de él y por eso su padre, al tener sus 2 hijos tan talentosos, decide hacer una gira por Europa para exhibirles ante las principales cortes. Bien, lo que Leopold quería era que ellos pudieran cumplir su sueño frustrado. Su sueño frustrado era salir del arzobispado de Salzburgo, porque él trabajó durante toda su vida para él y él lo tildaba como un encarcelamiento. Nunca tuvo la posibilidad de liberarse de él. Por eso quería que ellos cumplieran dicho sueño. En el año 1762 hacen su primera gira por Europa, en el cual van a pasar por las cortes de Múnich, de Viena, van a viajar también a Frankfurt, a Lieja, a Bruselas y a París. Bien, el viaje dura hasta el año 1766, en el cual vuelven, pero no tuvieron un éxito tan grande. Sí sorprendió que 2 niños tan pequeños tuvieran ese talento musical, pero fue como un viaje como de prueba, ¿bien? Por eso un año después deciden realizar otro viaje por Europa, pero esta vez Leopold decide inclinarse por su hijo varón y dejar a su hija junto a su madre en casa. El motivo es que en esa época en Europa se veía muy mal que una mujer hiciese o compusiese música. Por eso ahora vamos a hablar de otro tema muy importante dentro de la vida de Mozart, que es su hermana. Vamos a comentar un poco cómo era su hermana. María Ana Mozart nace en el año 1751. A los 5 años de edad ya su padre le enseñó a tocar instrumentos como el clave y el piano. Tenía todo para ser una niño prodigio, pero bueno, como dije recién, lamentablemente en el siglo en el que vivía se veía mal que una mujer hiciese música. Según el nuevo Grob, a partir del 1769 ya no se le permitió mostrar el talento artístico que ella tenía porque le había llegado la edad de contraer matrimonio. Y no solo esto, sino que ella ni siquiera podía elegir a su esposo, sino que Leopold le exigía con quién debía casarse. Con quien se casó es con un multimillonario que eligió su padre, que ya tenía 5 hijos y además tuvo otros 3 con Mariana, y ella tuvo que hacerse cargo de todos. Desde aquí se ve una inclinación de Leopold hacia su hijo varón. Respecto a la relación con su hermano, hay 2 fuentes. Según el nuevo Grob, Wolfgang estaba estrechamente unido a ella
se inspiró en ella para hacer música, hizo obras para ella, pero según el musicólogo Maynard Salomon, a partir del 1783, Wolfgang y Marianne nunca más se visitaron y nunca más conocieron a los hijos del otro. Lamentablemente no hay obras famosas de ella, pero sí se pueden encontrar libros de música en las distintas plataformas de audio. Además hay una película de ella titulada Nannerl, la hermana de Mozart, que también la pueden ver gratuitamente, por ejemplo, en YouTube. Más adelante cerraremos la idea de lo que dejó María Anna Mozart, pero ahora vamos a continuar porque vamos a destacar lo más importante del éxito rotundo que tuvo Wolfgang. Principalmente en el segundo viaje lo más importante fue que el Papa Clemente XXIV lo nombró Caballero de la Orden de la Espuela de Oro, pero el mayor éxito de él lo va a tener a partir del año 1781, cuando se muda a Viena. Viena es la capital de la música. Él se muda a Viena porque se pelea con el arzobispado de Salzburgo, que era Coloredo, y por eso decide mudarse a Viena. Y aquí, apenas llegó a Viena, ya se lo vio como el mejor intérprete del teclado de Viena y empezó a tener muchísimo éxito. Pero no solo en lo musical, sino que también ya se casó un año después, en el 82, con Constance Weber. Hay una teoría que dice que él se había enamorado de la hermana de Constance, pero ella no tenía interés en él. Por eso se casa con Constance. Tuvieron 6 hijos, pero debido a la alta mortalidad infantil que había en la época, sobrevivieron solo 2. Ahí a mano derecha pueden ver un retrato de Constance Mozart y de Wolfgang y Constance. Las óperas más importantes de él, Las bodas de Fígaro y Don Giovanni, las va a presentar en el 1786 y en el 1787 respectivamente, pero en esta época comienza una decadencia económica de él porque hay un contexto histórico muy importante que es una guerra entre Austria y Turquía. Esto va a afectar a todos los sectores sociales, incluido la aristocracia, que era la que mantenía a Mozart, porque Mozart no era un músico independiente, sino que dependía de ellos. Por eso deja de aparecer en conciertos públicos y deja de componer música para los arzobispados o para las principales cortes. Se dice que tuvo un derrumbe económico muy grande, pero a partir del año 1790 pudo levantarse un poco porque tuvo patrocinadores de Ámsterdam y de Hungría que le pagaban anualidades para que él produciese sus obras. Pero lamentablemente un año después, en el 1791, muere Wolfgang. A continuación vamos a hablar de las principales características de su música, por qué fue tan famosa. Lo principal es que va a cultivar todos los géneros musicales, va a revolucionar la orquesta, el concierto y la ópera, y él lo que tenía es que realizaba una música clara, brillante, compleja y equilibrada. Las obras más importantes de él son Las bodas de Fígaro, La flauta mágica, Don Giovanni y Concierto para clarinete. A continuación voy a detallar mi conclusión final sobre este trabajo que he realizado. Lo primero que quiero decir es que Wolfgang Amadeus Mozart realizó algo impresionante y diría inigualable. Hasta el día de hoy sus obras siguen siendo reproducidas por millones de personas en el mundo. El estilo clásico fue algo muy importante en la historia, marcó un antes y un después porque cambió de una manera rotunda lo que fue la música barroca. Por eso tanto la música de Mozart y de Beethoven fue aún más sensacional. Pero lamentablemente a mí me queda como una espina de que no haya podido producir su música Nannerl Mozart. Tenía un talento impresionante, los que mostraba desde chico no era de una niña normal. Tenía un talento muy parecido al de su hermano. Yo no voy a decir que es igual porque lo que hizo Wolfgang fue impresionante, pero el machismo de aquella época, como yo lo titulo, dejó pasar a un artista que probablemente hubiese tenido un éxito muy parecido a él. Yo dejo un margen de preguntas que es: ¿María Anna habría sido la artista que prometía ser si seguía o la dejaban seguir el camino de su hermano? ¿Qué hubiese pasado si ambos hermanos habrían sido reconocidos? ¿Qué pasaría si este hecho hubiese ocurrido en la actualidad? Porque en la actualidad abundan las artistas femeninas y no se opaca a un artista por su género, por suerte. Esta ha sido mi conclusión final. A mano derecha van a tener un retrato de Wolfgang y de Nannerl cuando eran pequeños y este ha sido mi trabajo final.